Hola, ¿cómo están? Vamos a resolver un desafío matemático de sexto de primaria, pertenece al bloque 3. Es el desafío número 42, que se llama un plano regular. Espero que te sea de gran utilidad y de apoyo. La consigna dice: en parejas realicen lo que se pide. A continuación, si es necesario, utilicen el plano cartesiano. Bueno, nos dice si es necesario utilizar el plano cartesiano porque puedes tener dominio ya del plano cartesiano y hasta te puedes imaginar dónde van a quedar los puntos trazados, ¿verdad? Por las características que ahorita que grafiquemos vas a ver que reúnen, ¿ok? Pero en nuestro caso, pues sí, lo vamos a hacer con el plano cartesiano, que nos dice a continuación de dónde lo agarramos. En el inciso A nos dice: recorten el plano cartesiano de la página 161 y ubiquen los puntos 3,0, 8,0 y 5,0. Muy bien, pero antes es necesario recordar lo visto en el desafío anterior y lo que respecta al plano cartesiano. Recordemos que el plano cartesiano tiene, ahorita que vamos a manejar puros números positivos y que se manejan así en primaria, números positivos nada más, pues tenemos los positivos en Y, los tenemos de aquí del origen o 0 hacia arriba, y en X del 0 a la derecha. Pero también recordemos que al eje de las Y también lo conocemos como el eje de las ordenadas. Y al eje de las X lo conocemos como el de las abscisas. ¿Ok? Eje Y, también conocido como eje de las ordenadas. Eje X, horizontal, también conocido como el eje de las abscisas. También recordemos que un punto coordenado se compone de la siguiente manera: el valor de X, y el valor de Y. Así es como están representados. Por eso de esa manera vamos ubicando los puntos coordenados que se nos dan. Con esta información que recordamos, pues ya podemos empezar a graficar los puntos coordenados que se nos dan. Ok, entonces como nos dice en el inciso A, que ubiquemos en los puntos 3,0, 8,0 y 5,0. Entonces los vamos a ubicar en el plano cartesiano. Aquí los tenemos. Principalmente, entonces, como se dijo, aquí en donde se unen X y Y, está el origen o el 0. Y vamos a ubicar primeramente 3,0. Entonces, como el del salto de la ranita, hacemos 1, 2, 3. Y aquí quedaría ese punto, el 3,0. 3 de X, 0 de Y. ¿Por qué quedó así? Porque en X avanzamos 3, pero en Y no avanzamos, quedamos en 0, entonces queda sobre la línea o sobre el eje X. Ahora tenemos 8,0. 8 de X, entonces avanzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en Y está en 0, o sea, no avanza. Avanzaríamos hacia arriba, pero como es 0, entonces nos quedamos sobre el eje. Perdón, pero es en el 8. Nos quedamos sobre el eje. Y luego también nos dice que ubiquemos 5,0. 5,0. Entonces en X son 1, 2, 3, 4, 5. Y en Y es 0, por lo cual no avanza hacia arriba, se queda sobre el eje. Entonces recordemos que este es el 5,0 y este es el 8,0. Ahí teníamos esos puntos que se nos pedía que ubicáramos. Vamos con el inciso B. Nos dice: ¿qué características tienen las coordenadas de 5 puntos que ubican sobre el eje horizontal? Ok, recordemos que nosotros ubicamos 3 y aquí nos habla de 5. Puede ser un error, ¿verdad? Y si no, pues también pudiéramos agregar otros puntos nosotros.
No es necesario agregarlos con estos tres, pero nomás para que no se vayan a confundir. Aquí nos habla qué características tienen las coordenadas de 5 puntos. Fueron 3, aquí las tenemos, miren. Fueron 3 las que ubicamos. Si queremos cumplir con la de la pregunta, pues le agregamos otras 2, ¿verdad? Nomás recordando que nos queden sobre el eje. Un ejemplo, si alguien agarra aquí, pone 1 aquí, sería el 10,0. Y si pone otro en la otra orilla, sería el 1,0. Simplemente, ¿verdad? O no es necesario ponerlo, nomás estar consciente que nosotros graficamos 3. Entonces nos dice qué característica tienen las coordenadas. Pues que en la coordenada X tiene 0, fíjense. Esa es la característica que reúne. Que en la coordenada de Y es igual a 0. Esa es la característica que tienen las coordenadas de los 5 puntos o de los 3 puntos que graficamos, que se ubican en el eje horizontal. Véanlos. Recuerden que se forman los puntos coordenados X, Y, pues en Y tienen 0. Esa sería la respuesta que daríamos. Vamos con el inciso C. ¿Qué características tienen las coordenadas de los puntos que se ubican sobre una paralela al eje horizontal? ¿Ok? Entonces, fíjense lo que aquí nos preguntan. O sea, ¿qué características va a tener las coordenadas de los puntos que se ubican sobre una paralela al eje horizontal? Recordemos que es una paralela. Dos paralelas o unos ejes paralelos son los que nunca, por más que se prolonguen, se van a juntar, ¿sí? Ya sea así de forma horizontal o de forma vertical. Estos son paralelas, ¿ok? Que no se van a poder juntar. Como lo está generalizando, chequemos de nuevo, miren, en el inciso C, qué características tienen las coordenadas de los puntos que se ubican sobre una paralela en el eje horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a quitar, pues, cualquier punto, ¿verdad? Quiere decir que puede ser porque este es un eje paralelo, el de 1, el de 2 es un eje paralelo, el de 3, el del 4, el del 5, el del 6 y así sucesivamente. Son ejes paralelos. ¿Ok? Entonces supongamos que agarremos el del 6 y que pongamos, que repitamos el punto como el del 3. 3 de X, 6 de Y. 3 de X, 6 de Y. Y repitamos el de 5, 5X, 6 de Y. Y pues, supongamos que también repitamos el de 8. 8, 6 de Y. 8,6. Ok, y aquí está. Aquí no los reunimos, no los marcamos, pero supongamos que ya lo marquemos. ¿Qué va a pasar? Pues que son paralelos. Y como nos pregunta aquí, en el inciso C, ¿qué características tienen? Pues que las coordenadas de Y son iguales. No le ponemos que 6, ¿sí? Le ponemos las coordenadas de eje Y, o bueno, de Y, perdón, no del eje Y, de Y, son iguales. No le ponemos como acá que le pusimos 0, porque aquí nos dice sobre el eje horizontal. Acá nos dice qué características tienen las coordenadas de los puntos que se ubican sobre una paralela. Pero como son varias, escogimos la de 6, pudimos haber escogido la de 7, la del 8, la del 4, la del 3, la del 2, ¿verdad? Entonces lo ponemos de manera general.
¿verdad? Que las coordenadas de Y son iguales. En este caso, pues sí, que nos da 6, pero pudo haber sido, si nos hubiéramos ubicado en el de 9, hubiera sido 9, si nos ubicamos en el de 4, hubiera sido 4. Así que lo ponemos de forma general, son iguales. ¿Ok? Continuamos. Inciso D. Ubiquen los puntos 5,8, 5,2 y 5,6 y únanlos. ¿Ok? Vamos a ubicarlos. 5 en X, está en el origen 0, 5 en X y 8 de Y. Hasta aquí. Aquí estaría el 5,8. 5,2, 5,2. Aquí estaría el 5,2. Y por último el 5,6. 5 en X, 6 en Y. Aquí quedaría. ¿Ok? Los vamos a unir. Ahí lo tenemos. Vamos a ver qué más nos pide. Inciso E. Sumen 1 a las abscisas de los puntos del inciso D. Localícenlos en el plano cartesiano y únanlos. ¿Qué sucede? Pues vamos a ver qué sucede. Al eje de las abscisas le vamos a sumar 1. Recuerden que el de las abscisas es el del eje X. Entonces, el que representa X le vamos a sumar 1. 5 más 1, 6,8. 5 más 1, 6,2. 5 más 1, 6,6. Y vamos a ubicarlos. 6,8. Aquí quedaría ese punto. 6,2. 6 en X, 6, 2 en Y. Y por último 6,6. 6 en X y 6 en Y. Y que los unamos. Ups, un poco chuequita la línea me salió. Ahí lo tenemos. Nos quedaron paralelos, ¿verdad? Y vamos a ver qué tal. Localízalos en el plano cartesiano y únalos. ¿Qué sucede? Bueno, pues que las coordenadas del eje X son iguales, miren. 6, 6, 6. ¿Verdad? Las coordenadas de X son iguales. ¿Y qué más? Pues que se forman dos paralelas también, si vamos a algo más, ¿verdad? Que se refiere a eso nada más, ¿verdad? Pero si quisiéramos generalizar ya con las dos, ¿qué sucede con las dos? Porque estamos uniendo, ¿va? Estamos obteniendo dos rectas verticales. Entonces, también si queremos ampliar que las rectas verticales formadas son paralelas. Si queremos ser más amplios, ¿verdad? Ahora nos dicen, mencionen las características que deben tener todos los pares ordenados que se ubican en una recta paralela al eje vertical o paralela horizontal. Ok, vamos a ver este concepto aquí o este término que nos maneja pares ordenados. Pares ordenados son los puntos coordenados X, Y. Yo lo pongo en general, ¿verdad? Entonces, si los mencionamos como puntos coordenados, y aquí ahora que nos lo menciona como pares ordenados, sinónimos simplemente. ¿Ok? Entonces,
¿Qué sucedería? Pues vamos a contestar. Tenemos poco espacio ahí para contestar. Vamos a ver si lo ponemos de la siguiente manera. No, se nos va a otra parte. Bueno, vamos a contestar en lo reducido de espacio. Vamos a ponerle que en la paralela al eje vertical o al eje horizontal, vamos a poner primero, paralela al eje horizontal, la segunda coordenada o sea, la que representa Y, es la misma. Y paralela al eje vertical, la primera coordenada, o sea, la que representa X, ¿verdad? El número que representa X es la misma. Así nos quedaría. Así que espero que este apoyo les sea de gran utilidad. Si te gustó, no olvides compartirlo y muchas gracias por tu atención. Hasta pronto.